Debemos interrumpir esa nota que hablaba de México y Estados Unidos porque están hablando nuevamente las autoridades en Talagante. Escuchemos lo que está declarando el director de la CONAF, Aaron Cavieres. Punto cero en un campo privado. Ese punto cero donde se abastecían los helicópteros, lo limpiamos cuidadosamente, dejamos todo resuelto, limpiamos todo allí y trasladamos los restos de retardante a la base. Y fue allí donde separamos aquel retardante que era todavía útil y el resto fue dispuesto en el área. Entonces queremos estudiar a fondo si hubo alguna cosa que podamos mejorar respecto de nuestro quehacer en un área que es bastante nueva en CONAF. Nosotros empezamos a aplicar de manera sistemática retardante a partir de 2 años atrás. Y en ese sentido nunca habíamos utilizado tanto retardante como en esta oportunidad. No, espérate. Respecto a la utilización de aviones de gran envergadura como el supertanker u otros, ¿se está pensando en hacer convenios permanentes con este tipo de empresas? Estamos evaluando ese tema, vamos a tener un balance a la brevedad y en esa oportunidad evidentemente vamos a entregar más antecedentes que son parte de la evaluación, porque no es una decisión que uno pueda tomar en un minuto por los elevados costos que estas aeronaves tienen y tenemos que ver cómo se combina eso con los análisis que tengamos. ¿Seguimos? Sí. Alcalde, ¿quiere hacer usted un saludo? Sí. Ya que estamos en su comuna. Muchas gracias. Solo decir que como talagantino y en representación de toda mi comuna, de toda mi gente, agradecidísimos de que se haya elegido Talagante para hacer este tremendo homenaje a los brigadistas forestales de todo el país. Talagante, y ya lo sabe todo el país, también nosotros sufrimos una pérdida de una vida humana de un bombero que nosotros consideramos héroe, que es don Hernán Avilés, y sé que a todos nosotros nos llena de orgullo saber que pudimos hacer ese homenaje a estos brigadistas y a los brigadistas que perdieron su vida y a nuestro voluntario bombero de Hernán Avilés de la primera compañía. Solo una última reflexión. Hernán Avilés, a quien conocí personalmente, dio ejemplo de algo que creo yo que debería ser una lección. Muchas veces lo que hacemos es discutir, es hablar, es criticar, es buscar el error, cuando lo que hay que hacer es trabajar. Y trabajar en pos de proteger vidas humanas frente a incendios que tienen rasgos históricos que nunca antes se habían dado en Chile. Por lo tanto, no me queda más que dar las gracias a los brigadistas y en particular al gobierno, porque aquí se ha trabajado de una manera tremenda y en particular aquí en Talagante logró la propia CONAF anticiparse a un tremendo incendio que estaba afectando los cerros de Lonquén, impidiendo que afectara a las casas y al propio relleno. Así que gracias, ministra, gracias, gobierno, gracias a los brigadistas. Muchas gracias a los bomberos de Chile, por cierto, también. Gracias a usted, alcalde. Vale. Ministro. Sí, bueno, muchas gracias por estar acá. Yo solo quiero destacar el trabajo desde el Ministerio de Agricultura, que por cierto tiene que ver con las consecuencias, además de la tremenda pérdida de las vidas humanas que hemos lamentado, el apoyo a agricultores, porque tal como estamos aquí en una comuna rural, como ustedes, hay muchos agricultores que sufrieron los efectos de este incendio, alrededor de 4.000 en las regiones afectadas, y solamente decirles que o reiterar nuestro compromiso. Desde muy pocos días después de iniciado este siniestro, pudimos ir en apoyo directo, con ayuda emergencial, a los agricultores afectados, y hoy día estamos además enfrentando una etapa de reconstrucción, junto con nuestro Coordinador Nacional de Reconstrucción, para poder apoyar a estos agricultores que mantengan su actividad productiva agrícola. Ese es nuestro compromiso, en eso estamos poniendo muchos recursos al servicio de eso y sin duda también enfrentar lo que fue el daño mayor, que fue el daño forestal al país, y vamos a establecer un programa de reforestación para poder recuperarnos de lo que fue esta tremenda tragedia para el sector. Vemos también una oportunidad en esto, porque a partir de esta experiencia vamos a mejorar las herramientas, incluida la ley, ¿no es cierto?, de la CONAF, para poder establecer un sistema en el futuro que coloque más medios de prevención a los incendios forestales en Chile. Eso incluye, por cierto, una capacitación a todos nosotros como ciudadanos y las responsabilidades que tenemos, ¿no es cierto?, en el origen de estos incendios. Tenemos que crear una conciencia a partir de esta amarga experiencia que nos dé una visión distinta y que nos permita realmente cada uno de nosotros como ciudadanos tomar las medidas en prevención de los incendios forestales. Yo por último quisiera destacar el trabajo mancomunado, conjunto, entre todas las fuerzas, digamos, de lucha de los combates de incendios,
la CONAF, por cierto, adelante, pero Bomberos de Chile, las Fuerzas Armadas, las empresas privadas y muchas instituciones que han colaborado en esto. Todo ello, digamos, en homenaje a los caídos, a nuestros 3 brigadistas que sufrieron este tremendo efecto de los incendios y, por cierto, aquí también representado en Talagante, como lo ha señalado el alcalde, un voluntario joven, ¿no es cierto?, de la primera compañía de bomberos, Hernán Avilés, que también perdió la vida en este siniestro. Un homenaje a todos ellos y saquemos lecciones de esta experiencia amarga para hacerlo mejor el día de mañana para beneficio del país. Muchas gracias. Gracias, ministro. Permiso. Muy buenos días a todos y a todas. Tal como lo han dicho las personas que me han antecedido en la palabra, estamos hoy día acá porque queremos resaltar esta noticia de que hoy día es el aniversario de los y las brigadistas de CONAF, que todo el país hoy día, estamos seguros, se pone de pie para agradecerle lo que han hecho para enfrentar estos incendios forestales históricos en términos de envergadura que han afectado a importantes regiones de nuestro país. Pasada la emergencia más aguda, más crítica, hemos entrado en una fase de reconstrucción. Sabemos que poco a poco todas esas personas que han sido afectadas por los incendios se están poniendo de pie con la ayuda de su propia fuerza y también, por supuesto, de las autoridades del gobierno y del resto de la comunidad, de todos los chilenos y chilenas que han concurrido con su apoyo para que Chile una vez más se ponga de pie después de una catástrofe como la que hemos vivido. Es también una etapa de agradecimientos. Hemos estado desde hace ya varios días despidiendo a brigadistas y expertos internacionales que vinieron a trabajar codo a codo con los chilenos para enfrentar esta catástrofe. Y hoy día estamos agradeciendo y reconociendo este trabajo siempre anónimo de los brigadistas de CONAF. Hemos dicho hoy día que este es un aniversario distinto, a un aniversario en el que sentimos, por supuesto, tristeza por las muertes, los fallecimientos de los 3 brigadistas el día 15 de enero en el sector de Las Cardillas, por el fallecimiento de Hernán Avilés y por el fallecimiento también de los carabineros, que cumpliendo con su servicio también dieron, ¿no es cierto?, su vida. Por supuesto, también lamentando y recordando a los civiles que fallecieron en esta terrible emergencia. Estamos en un día de reconocimiento. Es importante que Chile mantenga en su historia lo que han hecho estos hombres para poder llevar tranquilidad a miles de hogares de chilenos. Así es que como Gobierno de Chile hemos querido estar hoy día presentes en este aniversario de los brigadistas de CONAF. Me imagino que habrán algunas consultas o preguntas en alguna materia, en esta o en otras. Como quieran. Director, hola, buenos días. Usted en su discurso destacó la labor que se realizó para combatir los incendios, dijo que fue extraordinaria, pero hubo muchas críticas durante la gestión de los incendios, se acusó que hubo demoras del gobierno. Entonces, si nos pudiera decir por qué calificó como extraordinaria la gestión frente a los incendios forestales. Lo que tenemos es que primero ya nosotros colocamos tempranamente recursos, mucho antes que esto, con una enorme cantidad de recursos. Eso fue lo primero. Segundo, iniciamos las mesas técnicas apenas partieron previo a que ya consideramos que se desata el medio incendio. Iniciamos mesas técnicas y 2 días después que vemos que esto salta, tenemos un COE. Por lo tanto, ahí tenemos una gran muestra de eso. Pero además, los datos indican que colocamos todos los recursos que el país tenía y preparamos y anticipamos muchos recursos. Y además, fuimos capaces, como gobierno, de evitar pérdidas humanas en gran cantidad. Hay expertos que han señalado que en condiciones análogas no habrían sido capaces, estamos hablando de países europeos, no habrían sido capaces de trasladar a la cantidad de personas que trasladamos para protegerlas, simplemente porque es muy difícil hacerlo y lo hicimos sin gran falla. Entonces hay un conjunto de elementos, elementos del combate mismo, elementos de la posibilidad de salvar vidas que están de por medio, del número de vidas que sin duda nos duelen profundamente. Nadie puede quedar tranquilo con las vidas perdidas, pero vista la magnitud, se trata de unos incendios más grandes que ha habido y vamos conociendo detalles que indican que es un incendio de sexta generación. Todo eso nos habla de que el desempeño, 20 días de trabajo para controlarlo, versus 4 meses en otro caso análogo, evidentemente hablan de un desempeño que sin duda fue ejemplar en ese sentido. Director, usted señaló en su discurso que es urgente modernizar la CONAF y evaluar también cuáles son las herramientas que faltan. Y al respecto dijo que había herramientas que ustedes miraban en menos y que luego se dieron cuenta que eran relevantes. ¿A qué se refiere puntualmente? Prefiero básicamente que miran menos hoy día uno, porque
después de este enorme incendio, no es que seamos generales, ya adquiere otro tamaño porque la magnitud de esta catástrofe fue superlativa. Y uno mira y evidentemente ve que si esto, como lo dijimos, son los incendios del futuro, requerimos otro elemento, requerimos otra conformación probablemente para enfrentar esta magnitud de catástrofe que nos ocurrió, no nos pasaba antes, en 3 regiones en paralelo, con un incendio que por sí mismo, un solo día el incendio de las máquinas y 2 días seguidos avanzó a 60.000 hectáreas. Evidentemente uno no puede decir que tiene todo en sus manos para enfrentar ese tipo de situaciones. ¿Aviones, por ejemplo? Sin duda veremos aeronaves, veremos también fuerzas terrestres, son muy importantes. Las brigadas mecanizadas es un tema crucial si estamos pensando en población, por ejemplo. Obviamente, incrementar nuestras capacidades de simulación, que ya son bastante elevadas, incrementarlas. Y otros elementos más. Y la prevención sobremanera. Lo dijo el ministro Sobregante, la prevención es central. Si aquí no se cuenta con toda la población apoyando esto, la verdad es que podemos gastar la plata que queramos. Podemos tener los ejércitos que queramos de personal de CONAF, bomberos, etcétera. Pero no vamos a lograr controlarlo si es que no logramos que la ciudadanía nos acompañe. En ese sentido, ¿se arrepiente de haber dudado en un principio de los alcances o cómo podría ayudar, por ejemplo, el supertanker y otros aviones? Nosotros trabajamos sobre la base de los informes técnicos que teníamos. Pero lo que no hay duda, que cuando nos ofrecen, porque una posibilidad es pensar en algo que uno tiene que traerlo, que tiene sus costos, que tiene todo su análisis. Pero cuando nos ofrecieron formalmente como donación, no dudamos un minuto y los tiempos fueron extremadamente rápidos. O sea, claramente no hay ningún documento, ninguna palabra de este director o de alguien de la CONAF que coloque en duda y por el contrario, pusimos todos los esfuerzos en la máxima celeridad para traer esa aeronave. Buenas tardes, ministra Narváez, preguntarle a propósito también de lo que comentaba recién el director de la CONAF, ¿usted concuerda con esta evaluación que él hacía de que la respuesta fue rápida y extraordinaria en cuanto a respuesta a estos incendios o cree que algo se pudo haber hecho mejor? A ver, nosotros hemos dicho desde un primer momento, hemos sostenido desde el gobierno que la respuesta fue oportuna y que existen todos los medios de verificación, los protocolos, las bitácoras, para poder justamente demostrar cómo ocurren estas respuestas en función del abordaje de los incendios forestales. Para este tipo de emergencias y para otro tipo de emergencias. Se activan los protocolos que están establecidos, tanto en ONEMI como en CONAF, por tratarse de incendios forestales, pero también en ONEMI por tratarse de cualquier otro tipo de emergencia. Eso también es para trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. En Chile existe un sistema de alerta temprana. Ese sistema de alerta temprana se activa en el caso de los incendios forestales, en el caso de las posibles erupciones volcánicas. Tenemos un sistema hoy día mucho más equipado. Actuar en el momento que corresponde. Por lo tanto, es importante que nuestra ciudadanía valore aquello. Hemos sufrido cerca de 10 catástrofes durante este último gobierno y hemos también sufrido en el pasado, ¿no es cierto?, muchas de una gran envergadura. Y hemos en todos estos procesos ido aprendiendo como Estado chileno, más allá del gobierno de turno, como Estado chileno, a enfrentar estas catástrofes y a tener, por supuesto, un sistema de respuesta que lo que pone en el centro es la protección de vida de las personas, tal como quedó demostrado en esta emergencia. Tenemos, por supuesto, vidas que lamentar y eso siempre vamos a querer llevarlo a cero. Por supuesto, pero también tenemos que entender que en la envergadura de lo vivido, Chile supo reaccionar y supo salvar vidas, como fue el caso, por ejemplo, de Santa Olga. Ministra, la consulta que hay que hacer es la siguiente. ¿Cómo interpreta usted, como vocera, las peticiones que han hecho tanto desde la nueva mayoría como desde la oposición pidiendo la renuncia al director Cavieres? También lo hemos señalado en otras comunicaciones. Aquí, bueno, la verdad es que no corresponde mucho hacer atribuciones, lo importante es conversar con los actores. Pero si usted me hace esa pregunta, yo puedo señalar, dado la evidencia, ¿no es cierto?, que en algunos casos puede haber desinformación. Desinformación de toda esta cantidad de protocolos, justamente, de las bitácoras y de todos los registros que tenemos de cómo operan los organismos técnicos desde el primer momento en que se activa una alerta por una ola de calor que ocurrió en los primeros días de enero, los 10 primeros días de enero y luego en otras oportunidades. Entonces, seguramente, en caso de muchos actores, lo que hay es desinformación. No tienen acceso directo a esa información y lo tendrán y están disponibles porque esos son registros de carácter público. Por lo tanto, están a disposición de las distintas personas que pudieran requerirlo. Y en el caso de otros actores, probablemente la atribución la puedo hacer también, puede tener que ver con
querer sacar pequeñas ganancias, ¿no es cierto?, políticas que por supuesto no compartimos, que creemos que aprovechar una catástrofe y aprovechar una emergencia para tener una ganancia en ese plano es absolutamente una actitud mezquina que no corresponde y no se condice con el espíritu de protección que tenemos que tener hacia todo nuestro país. No se puede manipular a las personas en momentos de crisis y en momentos de emergencia. Eso es dañino. Daña a las personas, daña la seguridad. Y aquí todas las personas que tienen un tipo de liderazgo tienen que actuar sobre la base de cuidar un bien superior. Y el bien superior es la seguridad de todos los chilenos y chilenas. Y el Estado de Chile, las Fuerzas Armadas, por cierto, el gobierno, los municipios, también las organizaciones de la sociedad civil organizada, el mundo privado, todas las personas que pusieron con altura de miras el interés superior de Chile han estado hoy día trabajando por recuperar ese tremendo territorio que se vio afectado por los incendios forestales. Ministra, respecto del proyecto de ley de CONAF, ¿qué cambios contempla para mejorar las condiciones de los brigadistas? Mire, esa es una respuesta que pudieran dar las autoridades del sector agricultura. Solo quiero señalar en términos muy generales que el compromiso que hemos adquirido como gobierno es enviar el proyecto de Servicio Nacional Forestal. Esperamos que dentro del mes de marzo, ese ha sido el compromiso, y bueno, por supuesto, fortalecer las capacidades que tiene esa organización en función de los tiempos que nos toca vivir hoy día, que tenemos nuevos desafíos, tenemos una nueva realidad que se instala producto de cambios, ¿no es cierto?, en nuestro ecosistema, producto de nuestra realidad en materia forestal y por lo tanto requiere de la actualización y del fortalecimiento de esa entidad pública. Cuente usted con que vamos a tener como gobierno toda la disposición para además llevar adelante en el Congreso la discusión que permita tener una institucionalidad que esté a la altura de las circunstancias que nos corresponde vivir. No sé, ministro, si usted quisiera agregar algo respecto del servicio. Sí, gracias, ministra. Sí, es muy importante señalarle a ustedes algo que ya hemos repetido junto con nuestro ministro, de que no estamos partiendo de cero para este desafío de una nueva ley forestal o de un nuevo servicio o una nueva institucionalidad forestal para Chile. ¿Por qué? Porque bastantes meses antes de este siniestro que tuvimos, digamos, se constituyó una mesa especial y que definió una política forestal para Chile en el periodo 2015-2035. Esa política, que ya está desarrollada, ese documento está, contiene los elementos que debe considerar una nueva CONAF, una CONAF pública, digamos, para hacer de Chile forestal un sistema realmente sustentable, un sistema que sea inclusivo, que apoye a todos los productores, incluidos los pequeños productores forestales del país, e incluye, y aquí viene lo importante, ¿no es cierto?, aquellos elementos que es necesario incorporar en materia de prevención de incendios, en materia de plantaciones que resguarden condiciones que aseguren el menor riesgo posible de afectar a las poblaciones, digamos, a los habitantes, digamos, a otros sectores productivos que afecten a riberas, digamos, que afecten sectores de proveedores de agua, digamos, para la agricultura y otras actividades, etcétera. Están contenidos todos esos elementos. Y es por eso que nosotros hemos encargado a este propio Consejo, desde el Ministerio de Agricultura, a este propio Consejo de la Política Forestal, que está integrado por sector productivo, por sectores científicos, gremiales, todos los sectores están representados ahí que tienen que ver con el subsector forestal para poder delinear, ¿no es cierto?, una agenda específica de recuperación forestal en Chile y de cómo poder afianzar y dar los elementos al legislativo, a los parlamentarios para que pueda llevarse, ¿no es cierto?, en el más corto plazo posible una ley que permita crear una CONAF pública con todas estas atribuciones, incluido, por cierto, la prevención en materia de incendios. Para tener la seguridad de los brigadistas asegurada, ¿qué puntos contempla en ese sentido hacia los brigadistas el proyecto CONAF? Por supuesto, eso es parte esencial de otorgar todos los elementos técnicos. Yo le quiero decir que, porque en esto se ha hablado mucho, la verdad es que los elementos técnicos que usamos en Chile para el trabajo de los brigadistas, en términos materiales, de capacitación y formación, obedece a altos estándares internacionales. No estamos en un nivel bajo en eso, pero por cierto que siempre hay espacio para mejorar. Esta tremenda tragedia nos ha servido también para visualizar mayores necesidades y capacidades que tenemos que darles a nuestro equipo y, por cierto, todas las condiciones de seguridad para las personas, para los propios brigadistas y los equipos que combaten los incendios, de manera que reducir los riesgos al mínimo.
Hablar de riesgo cero en estas materias es muy difícil, pero sí buscar todos aquellos elementos que apunten al menor riesgo posible. Eso está contemplado en el estudio que yo le hacía mención, ¿no? Y por cierto que va a estar considerado a la hora de la discusión y dictación de la ley de la nueva CONAF pública en Chile. Ministra, otro tema, en cuanto a la huelga de la minera escondida, ¿el gobierno seguirá mediando pese a que el primer intento que se hizo ya no fructificó? ¿Y cuál es el llamado que hacen también desde La Moneda, considerando que ya se cumple una semana desde esta huelga y hay importantes perjuicios económicos? Bueno, esta es una huelga que se da en el marco de una negociación colectiva, por lo tanto es un proceso de carácter reglado que está establecido en nuestra legislación. El gobierno mira atento, por supuesto, los acontecimientos, el proceso, pero no interfiere en ese proceso. Lo que corresponde aquí es que las partes en forma voluntaria, si quieren acercarse, ¿no es cierto?, a la mediación que ha ofrecido la Dirección del Trabajo, esta se puede realizar, pero es justamente para que ocurra una conversación entre las partes involucradas en esa negociación colectiva. Por cierto, el gobierno espera que lleguen a un acuerdo lo antes posible y que sea un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Ministra, ¿hay preocupación en el Partido Socialista por el refichaje de la presidenta Michelle Bachelet? ¿Algo que finalmente se ha descartado o es un trámite que todavía podría hacer? Bueno, la presidenta Bachelet, en el uso de sus facultades como ciudadana, ¿no es cierto?, es una decisión de carácter completamente personal, el momento en que ella pueda hacer ese refichaje. No creo que nadie tenga duda de la identidad política de la presidenta de la República, pero evidentemente el hecho de ir a reficharse es una actividad que responde, ¿no es cierto?, a una decisión de carácter personal. Ministra, preguntarle sobre la vinculación de la presidenta Michelle Bachelet con la empresa OAS en su campaña presidencial. ¿Qué tiene que decir el gobierno con respecto a esto? Lo hemos señalado en muchas oportunidades, en varias oportunidades. No existe una vinculación entre la campaña de la presidenta Bachelet y la empresa señalada. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones y lo reiteramos ahora. Ministra, preguntarle por las últimas declaraciones del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien en esta mañana, en respuesta a lo que planteaba ayer el canciller Muñoz, acusó a Chile de haber invadido y agredido a Bolivia. ¿Qué responde el gobierno ante eso? Con respecto a ese tema, el gobierno ya ha expresado todo lo que tiene que expresar. El resto de los comentarios lo hará la Corte de La Haya. Ministra, consulta respecto a lo que se dio a conocer de la Contraloría que se podría objetar lo que fue la designación de la exministra Javiera Blanco. ¿Qué información se tiene? ¿Cómo toma el gobierno también lo que ha ocurrido en este caso? Mire, se trata de un tema de carácter administrativo, se está subsanando, esperemos que se subsane en los próximos días. No cambia en nada la situación de fondo del nombramiento de la abogada Blanco y por lo tanto no hay más comentarios que hacer al respecto. Ministra, por último, preguntarle por un proyecto de reforma constitucional que preparan algunos parlamentarios de la UDI para facultar al Congreso, con el acuerdo de las 3/4 partes, para declarar estado de excepción. ¿Qué opinión tiene el Ejecutivo a esta propuesta? Bueno, puede parecer un poquito apresurado hacerlo en el marco todavía, ¿no es cierto?, de las consecuencias de una emergencia como la que hemos vivido. Todavía hay regiones que están en estado de excepción constitucional. Yo le puedo contestar a modo totalmente personal porque no hemos recibido formalmente ningún tipo de propuesta, que es una decisión delicada. Ustedes saben que la excepción constitucional significa la limitación de ciertas garantías constitucionales por un periodo determinado de tiempo, que requiere tener muchos antecedentes a la vista, pero como le digo, yo le estoy contestando a título más bien personal porque no tenemos una propuesta formal para poder analizar y responder en detalle. Por último, director Caballeres, preguntarle sobre las familias de los 3 brigadistas fallecidos en Bichuquén. ¿Usted ha tenido algún contacto, sabe cómo están o qué ayudas le ha entregado la CONAF a la familia luego de esta tragedia? Hemos estado en permanente contacto con las familias y ello se expresa en múltiples formas. Primero, apoyo para todos los trámites correspondientes, pero sin duda lo más relevante es el apoyo para, en algunos casos que habían perdido viviendas, por ejemplo, uno de estos brigadistas perdió vivienda, contar pronto con la vivienda. Vamos a traer 3 viviendas que fabricamos en Aysén para familias y también una vivienda que ya la tenemos alojada para ese brigadista, esa familia que perdió además la vivienda. Entonces estamos activamente trabajando con ellos día a día, acompañándolos en todo momento. Es lo que hemos estado haciendo. Yo personalmente me comprometí en eso y, como dije en ese momento, en realidad no cuesta nada comprometerse. Sin embargo, lo importante es que después
yo pueda volver tranquilo allá y eso lo haré. Porque prontamente estoy yendo de nuevo a ver lo que estamos haciendo en la región. Muchas gracias. Muy bien. Termina este extenso punto de prensa de las autoridades ahí en Talagante. Recordemos, esto fue en el marco de la celebración del Día Nacional del Brigadista Forestal. Por eso usted veía a la vocera, también al director de la CONAF, al ministro subrogante de Agricultura, y ellos hablaron además del tema propio de la CONAF, de la nueva ley que se está preparando del Servicio Nacional Forestal. La vocera respondió preguntas de contingencia y nosotros se lo llevamos a ustedes.